Buenos días, mis queridas aprendices. Mi nombre es Luzaida Alarcón, soy instructora del área de artesanías y manualidades. Un saludo muy especial para las aprendices de Guachené, Vereda La Esperanza, a quien va dirigido esta formación. Yo trabajo en el Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca, SENA. Vamos a trabajar en esta oportunidad la elaboración de los cordones para que ustedes puedan hacer la cincha guayú. Entonces, para poder realizar ese proceso, vamos a utilizar estas tablitas que en la parte de abajo del video ustedes van a encontrar el anexo, digamos, donde van a encontrar el tamaño y el espesor de la tabla. Y vamos a necesitar, de las tablitas, vamos a necesitar dos. Estas están elaboradas en MDF de 8 milímetros. Sí, puede ser de 8 o puede ser de 12 milímetros. Y vamos a necesitar estos dos palitos que tienen 20 centímetros de largo, y la condición es que ellos entren acá y no se nos vayan a salir de aquí, porque esto es lo que nos va a permitir a medida que lo giremos a la derecha o a la izquierda, elaborar los cordones. El hilo que vamos a utilizar es el hilo macramé, del que sea el más grueso, el espesor más grueso. Entonces vamos a iniciar midiendo 14 metros, y esos 14 metros los vamos a doblar, o sea que vamos a torcer realmente inicialmente 7 metros. Y después esos 7 metros los vamos a dividir en 3 partes para que nos queden los cordones aproximadamente de 2,10. ¿Por qué decimos 7 metros? Porque debemos, digamos, a sujetar a la tablita el hilo, y entonces allí vamos a perder una cantidad considerable de hilo. Y la otra es que cuando hacemos la torsión, el hilo se reduce más o menos un 20 a un 30%. Entonces, teóricamente, si son de 2,10 o 2 metros, tendríamos que utilizar 12 metros. Pero realmente vamos a poner 14 para lo que digamos, reduce la torsión. Número 1, hilo, y cómo vamos a sujetar acá en la tabla el hilo. Entonces allí también vamos a perder un hilo. Bueno, en todo caso es importante para mí también destacar que estamos aquí grabando desde la biblioteca pública del municipio de Popayán. Es muy importante, digamos, la interinstitucionalidad. El SENA siempre pretende, digamos, realizar un trabajo conjunto entre las instituciones, y esta es una buena oportunidad para saludarlos desde acá. En todo caso, empecemos a hacer el trabajo. Ustedes verán que es un proceso un poquito largo, pero no es complicado. Para hacer la cincha guayú que vamos a trabajar, necesitamos 36 cordones de 2,10 metros. Entonces, iniciamos. Entonces aquí ya montamos el hilo. Medimos 14 metros a lo largo y lo doblamos en 2, miren. O sea que acá tenemos 7 metros de largo. Acá le hicimos un nudo, y en la otra parte, en la otra tabla, hicimos el otro nudo. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer la torsión del hilo. Entonces yo voy a girar hacia la derecha, y la persona que está en el otro extremo va a girar hacia la izquierda. Previamente de esto, nosotros tenemos que poner una marca dividiendo este hilo en 3 partes, porque necesitamos que el cordón nos vaya a quedar de 6 cabos. Aquí tenemos 2, lo ponemos
en la tercera parte y en la tercera parte, o sea 3, y nos daría los 6 cabos. Entonces vamos a medir y después de que midamos ya empezamos a hacer la torsión. Bueno, entonces ya tenemos dividido el hilo en las 3 partes, como les dije. Ya vamos a empezar a hacer la torsión. Entonces yo voy a girar hacia la derecha y mi compañera va a girar hacia la izquierda. Entonces empezamos. El mecanismo para que les gire y no tengan problema es que este palo debe quedar absolutamente derecho y aquí esto debe ser perpendicular. Entonces comencemos. Miren, así ustedes pueden mirar cómo el hilo se nos va torciendo. Ustedes van mirando acá la torsión del hilo. Bueno, entonces para mirar si ya el cordón ya tiene suficiente torsión, entonces mire, aquí lo doblamos un poquitico y vemos que aquí ya se nos tuerce, mire, aquí ya nos queda retorcido, ¿sí? Aquí, digamos, lo tenemos retorcido y aquí ya tenemos dos cabos. Pero como necesitamos 3 cabos, entonces lo soltamos y en las marcas que hemos puesto previamente, yo me desplazo hacia adelante y la persona que está allá al frente se desplaza hacia adelante también a llegar a esta primera marca que pusimos, que es de 2.50 o 2.40 creo. Como él ya nos queda reducido, entonces en realidad el cordón nos va a quedar de 2.10 o 2.15, que es lo que necesitamos, el largo para poder hacer la cincha. Entonces vamos a hacerlo. Suélteme otro poquito, eso. No lo vaya a soltar todo. Ahora sí se vaya para allá. Entonces mire, ahí ya los tenemos los 3, ¿no? Ahí los igualamos. No los vayan a soltar todavía, no los vayan a soltar. Bueno, entonces mire que aquí ya tenemos los 3 hilos y entonces ya aquí ya los soltamos los 3, ya están retorcidos, ¿cierto? Entonces ya los soltamos, mire que él nos va torciendo, él va torciendo. Nos vamos soltando y él nos va torciendo, mire. Él solito nos va torciendo, mire. ¿Sí? Ahí ya quedó el cordón, mírelo. Ahí ya nos quedó el cordón. Mírelo, ¿no? Ahí ya está. Entonces nosotros le ayudamos un poquitico con nuestros dedos. Aquí vamos torciendo estos nuditos de aquí, se los vamos corriendo, digamos, para acá. Vamos corriendo. Y entonces aquí vamos nosotros, este pedacito que nos quedó sin torcer, entonces nosotros lo vamos torciendo, nosotros le vamos viendo para dónde va el hilo. Y lo torcemos, mire, lo vamos retorciendo, nosotros mismos lo vamos retorciendo, y él nos va a este pedacito así,
estiramos así y aquí el cordón ya nos va quedando. Listo. Entonces al final, miren, este es el cordón que nosotros necesitamos. Necesitamos hacer de estos 36 cordones. Vamos a medir de qué largo nos quedó. 2 metros, o sea, si nos queda de 2 metros, 2 metros 5, 2 metros 10, está bien. Entonces miren que acá ya tenemos el resultado del cordón. Aquí ya nos quedó el cordón. Lo soltamos solamente de un lado, el otro lado todavía lo dejamos allí y ahí ya queda el cordón, miren, totalmente terminado. Entonces, como les digo, mis queridas aprendices, de estos cordones de 6 cabos debemos hacer 36, 8 de un color, 8 de otro color, 8 de otro color, o sea, 4 colores de 8 cordones y 4 cordones de otro color para que nos den los 36. Bueno, entonces acá ya tenemos el cordón terminado y eso sería todo con relación a la elaboración de los cordones para las gasas guayú. Finalmente, un saludo de parte del SENA, recomendarles mucho, quédense en casa, quédense tejiendo, después de que ya pase todo este proceso, porque de la pandemia ya pase toda esta situación, entonces nos encontraremos, Dios mediante, en Guachené. Un abrazo, saludos para todos. Chao, mucho trabajo y quédense en casa tejiendo.